Desde los estudios de LTV, el canal de la Tribuna, les presentamos el análisis, las entrevistas, los invitados y las noticias que fueron portada durante la semana en su foro dominical, Contraportada, con todos los temas de país que generan polémica y debate junto a los protagonistas. Contraportada, con el destacado periodista Eric Mejía. Comienza ahora. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de su foro dominical Contraportada, que se transmite a través de LTV, el canal de la Tribuna, los domingos de 6 a 8 de la noche. Esta próxima semana hay dos temas que van a potenciar la agenda, particularmente del Congreso Nacional y, lógicamente, dentro de la política nacional. En principio, la discusión y aprobación del presupuesto general de la República correspondiente al presente año fiscal. Es el presupuesto que debió aprobarse el año pasado, pero la irresponsabilidad del gobierno anterior y del propio Congreso ha hecho que este gobierno, ya hay que decirlo de una forma, en un tiempo ya tarde también, lo tenga que aprobar. Y el Congreso ya lo va a comenzar a discutir a partir de mañana lunes 20 de abril. Ya hay una comisión de presupuesto que ha estado trabajando porque aproximadamente hace 2 semanas la comisión de presupuesto que lidera el abogado Mario Pérez, diputado por Santa Bárbara, recibió el proyecto de manos del ministro de Finanzas, Emilio Hércules Hernández. El segundo punto es el proceso para elegir las vacancias dejadas en las instituciones de democracia, en el órgano electoral llamado Consejo Nacional Electoral y Tribunal de Justicia Electoral. ¿Cuál va a ser el proceso a seguir? ¿Cuáles son los requisitos que tienen que cumplir quienes se sometan a ese proceso? ¿Habrá audiencias públicas o no? ¿Quiénes van a integrar esa comisión especial de diputados que ha anunciado el diputado Antonio Rivera Callejas? Se dice que va a ser una comisión multipartidaria. ¿Le respetarán o no a Libertad y Refundación ese espacio en el Consejo Nacional Electoral y Tribunal de Justicia Electoral? Si bien es cierto, la Constitución de la República no habla de asignaciones partidarias ni en el Tribunal de Justicia Electoral ni en el Consejo Nacional Electoral. Pero las 3 fuerzas políticas en la última elección se repartieron así los 2 órganos. Y en aquel momento, ¿cuántos diputados tenía el Partido Liberal? Tenía 22. Hoy Libertad y Refundación tiene 35. Y dicen algunos que el Libre no tiene derecho a tener representante. Yo diría, partiendo de la tipología de integración, que ninguno de los partidos debería tener representación en los órganos electorales, porque hay órganos totalmente partidarios, hay órganos híbridos y hay órganos integrados por representantes no de los partidos políticos, sino de la famosa sociedad civil. Un caso particular es el caso de Costa Rica. Incluso los representantes en el TSE son por toda su vida. Ahí siempre hubo un integrante de apellido Sobrado que hasta se jubiló. Y también ha habido un órgano electoral muy respetado en América Latina que hoy ha entrado en crisis, que es la famosa OMPE en el Perú. Incluso a su gerente le han ya quitado su pasaporte para que no salga del país. Pasó una semana y todavía no se conoce oficialmente quién es el segundo que va a segunda vuelta electoral con Keiko Fujimori, que es la política con el mayor antivoto en el Perú. Siempre gana las primeras vueltas, pero en la segunda ya perdió 3 y se avisora que va a perder su 4ª elección. Ya voy a presentar a mis invitados, pero antes quiero presentarle los precios de los combustibles a partir de este próximo lunes 20 de abril. Siguen a la alza.
Vamos a ver en pantalla, aquí está el incremento. Diríamos nosotros, son leves incrementos que tienen un impacto enorme en el bolsillo de los consumidores, no solamente en quienes tienen un vehículo. La gasolina super sube 1 lempiras con 29 centavos, la gasolina regular 3 lempiras con 0,6 centavos, el querosén 1 lempiras con 67 centavos, el diésel es el carburante que más sube de precio, 4 lempiras con 46 centavos. Y el LPG vehicular también experimenta un leve incremento de 16 centavos. Aquí está. A partir de mañana, abogado Disco Avarías, el galón de la super costará 138.33, la regular 125.61, el querosén 144.33 y el diésel 140.09. Dirían algunos, este es un godo incremento, como montaron la campaña para el buen amigo Godofredo Fajardo. Bueno, godo lenguaje. Ya mencioné a parte de mis invitados. Hoy vamos a hablar sobre este tema. Y después de la aplicación de los juicios políticos, ¿qué sigue? En 2 vías. Habrán incurrido en responsabilidad penal los destituidos. Ahí entre líneas, el fiscal general Paulo Emilio Teodore daba a entender que habían ya líneas de investigación, porque lo destituyeron por causas establecidas en una ley especial de juicio político. Pero algunos dicen, no basta con eso. Si incurrieron en responsabilidad penal, hay que aplicarle la ley, han dicho algunos. Es oportuno preguntarle a analistas expertos en la materia jurídica. Y otros ya se preparan para, dicen, bueno, decía el diputado Marlon Lara, comencemos a generar un órgano electoral integrado por representantes de la sociedad civil. Me parece válido. Y ahí mencionaba al abogado Germán Leicelar, a quien le damos ya la cordial bienvenida. Abogado Germán Leicelar, bienvenidos a una nueva emisión de Contraportada, Foro Dominical. ¿Cómo se siente usted cuando ya algunos diputados con muy buena generación de opinión pública, como el diputado Marlon del Partido Liberal, dice, bueno, comencemos a fortalecer los órganos electorales con miembros de la sociedad civil, o sea, que no pertenecen al Partido Nacional Liberal ni Libre, y pensemos en gente como Germán Leicelar? Buenas noches. Buenas noches, bueno, muchas gracias por la invitación, es siempre un gusto, abogado Ibisdirco, es un placer estar con usted. También Godofredo, gracias por el espacio. Bueno, mire, se lo resumo en una palabra, me siento honrado el hecho de que mi nombre se mencione para una situación de esta naturaleza, pues es un honor, porque sería para mí un honor poder servir a la patria, va más allá de una ambición personal, la aspiración de ver a mi país en una ruta de desarrollo, en una forma de cambio, donde tengamos la Honduras que los hondureños realmente nos merecemos y no las que nos han construido los políticos a lo largo de estas últimas 4 décadas, ¿verdad? Que lamentablemente han sido muy dañinas a nivel institucional. Así que desde esa perspectiva, pues muy honrado en el sentido de que mi nombre se considere para una posición tan elevada y tan importante para el país. Claro, eso es el primer impacto, lo demás pues ya implica una cantidad de cosas que tienen que ver con procedimientos, con legalidad. Hablábamos previo a cámaras con el abogado Discoa sobre el tema de la anexa jurisdicción, porque pues su servidor vive de su trabajo. Tengo obligaciones económicas importantes, tengo hijos todavía que están bajo mi ala. Y obviamente son todas esas cosas que uno tiene que valorar, porque no tengo ni idea cuál es el salario que existe ahí ni nada, ¿verdad? Entonces, decía Mario Morazán, no ganamos mal, ganamos muy bien, 190,000 lempiras en el TJE. Bueno, eso dijo él, pero bueno, cada quien sabe sus obligaciones y sus cosas, pero reitero, en resumen, un honor el mero hecho de estar siendo mencionado. Si las condiciones se dieran en todo lo que acabo de mencionar,
Para mí sería realmente una cosa muy satisfactoria, y reitero, el mero hecho de que ya mi nombre se ventile de esa manera y que se me perfile como una persona con la capacidad y con la moralidad para estar ahí, pues obviamente es muy gratificante para mí como persona. Muy bien. Y en este proceso de juicios políticos, algunos han sido tan claros y contundentes que han dicho, bueno, tenemos los votos. Y el Pino tiene 2 votos en el Congreso Nacional. Y si es así, creo que el Pino, aunque sea en una suplencia, tiene ese derecho. Aunque nos gustaría en lo particular ver al abogado Germán Leicelar en esa vacancia de propietario. No de suplencia, sino de propietario. Nos acompaña el abogado Ibis Discoa Varías, históricamente militante del Partido Nacional, pero siempre los medios de comunicación acudimos a él para conocer de parte de su propia voz un análisis jurídico y político de la situación de las cosas. Bueno, está a la par de quien podría estar en el órgano electoral. Buenas noches, abogado. ¿Cómo valora todo este proceso? Buenas noches, licenciado Eric Mejía, Godofredo, el abogado Leicelar. Es un placer estar en este foro. Mire, yo creo que la democracia se fortalece eligiendo funcionarios independientes. No solo que tengan idoneidad, conocimiento de la materia, sino que sean independientes para seguir los procesos. Yo creo que el juicio político ha sido un instrumento jurídico político que le ha permitido a ese órgano por excelencia político, que es el Congreso Nacional, tener el control sobre otros poderes del Estado o sobre otras instituciones que tienen que ver con la gobernanza. Y en función de eso es que ya los últimos actos de los juicios políticos ya se realizaron, ya son una realidad. Las personas han sido destituidas. Como usted lo dijo al principio, no solo es la finalidad principal del juicio político es separar del cargo a los altos funcionarios que han sido nombrados por el Congreso Nacional. No obstante eso, hay una disposición adicional de la Constitución de la República y la ley especial que dice que también se le podrán deducir responsabilidad civil, penal y administrativa. Pero independiente que el Congreso no haya estimado en su informe hacer eso, esa acción le corresponde al Ministerio Público. Si el Ministerio Público estima que hay indicios de la comisión de un delito, de oficio, porque es el órgano por excelencia que tiene que hacer estas investigaciones. ¿Y para usted lo hay o no? Mire, en el caso del fiscal general, solo el haber emitido una prueba ilícita, que él, como todo abogado, debía haberlo sabido que no debía haberse emitido, hacer algunos requerimientos que no tenían fortaleza. En el caso del Consejo Nacional Electoral del señor Marlon Ochoa, la inasistencia a la convocatoria que se le hacía y la negativa constante de querer hacerlo, igual que sus suplentes, es suficiente. Ahí hay un cumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos, que es una responsabilidad que, aunque parece leve, el incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos es un delito. Y en el caso del Tribunal de Justicia Electoral, también al no concurrir a los llamamientos que hacía la presidencia, que podrían hacerse bajo las 2 modalidades, la modalidad virtual y la modalidad física, era suficiente elemento. Pero ya la ley le establece una serie de requisitos, hay una serie de causales para deducir el juicio político y llevarlo a juicio político, que usted puede enmarcarla en cualquiera de las circunstancias. Pero también tiene responsabilidades graves. El artículo 5 de la Constitución dice que el que viole las disposiciones constitucionales o una ley es sujeto a delito de traición a la patria, que es un delito muy delicado y que creo que hasta este momento no se ha sentido como que eso pudiera suceder. Lo mismo puede ser con la presidenta del Congreso, de la Corte Suprema de Justicia, que creyó que con la sola renuncia al cargo del presidente era suficiente. El juicio político es por los altos funcionarios del Estado que son nombrados por el Congreso Nacional de la República. Y en ese caso, ella fue nombrada como magistrada propietaria de la Corte Suprema de Justicia, que al final la designó el Pleno y el Congreso recibió la notificación de eso. Ahí también hubo, a nuestro juicio, un falso procedimiento de la forma en que se designó quién iba a sustituirla a ella. Bueno, ahí, abogado, discúlpeme que lo interrumpa. Yo soy creyente
que a las dos cortes que permitieron la reelección debió aplicárseles el artículo 5 constitucional, porque traicionaron a la patria con el tema de la reelección. Yo no soy abogado, soy periodista, pero pronto voy a comenzar a estudiar pero derecho. Esos son artículos pétreos, ¿sí?, que no podían tocarse de ninguna manera. Y se trastocaron. Ni por el Poder Jurisdiccional, sí, porque no tenían competencia para sí, hacerlo. Ellos declararon el tema, se fueron por recurso de constitucionalidad y entonces procedieron a eso y determinaron que sí podía suceder. Lo cual no, hay un conflicto entre varias juristas de que si se podía o no se podía. Pero al final son hechos consumados que se dieron e igualmente como ahora la renuncia de la presidenta de la Corte son hechos consumados y se están dando algunas supuestamente que el mismo pleno de la Corte ha determinado que hay algunos hechos que pueden ser constitutivos de delito. Inmediatamente el fiscal debería tener una participación. Sí, bueno, me parece hasta vulgar que solo un magistrado, independientemente que haya ocupado la titularidad, en este caso la presidencia, haya tenido una asignación de 35 vehículos. Y no eran cualquier tipo de vehículos, vehículos blindados con su respectivo motorista y también me imagino con su respectivo equipo de seguridad. Eso es vulgar en un país tan pobre como el nuestro. Es un abuso de autoridad. Es un abuso de autoridad y eso es constitutivo de delito, ¿verdad? Sí, y además es un abuso de autoridad porque habría que determinar si en el presupuesto general de la Corte Suprema de Justicia estaba determinada esas asignaciones y si no se violentó el reglamento interno de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, y yo esperaría que ninguno de los otros 14 magistrados cometan similar delito, porque muchas veces le apuntamos a la cabeza mientras el cuerpo también está contaminado. Porque así como ella cometió un abuso con 35 vehículos, me imagino que para sus parientes, sus amistades, ojalá que ningún otro magistrado cometa ese error. Y ojalá que el fiscal promueva la acción correspondiente, las investigaciones para determinar si hasta ahorita toda persona es inocente mientras no se pruebe lo contrario. Un juez no lo dice. Entonces le corresponderá al fiscal. Y siempre decimos también que se le siga el debido proceso. Siempre salimos con esa fase muy triada. Fundamental. Bueno, nos acompaña, no es cualquier diputado, es vicepresidente del Congreso Nacional de la República, representando a un partido que siempre ha tenido representación en los órganos electorales. Solamente en este anterior, no, porque como estaba Libertad y Refundación, en ese proceso de elección, hicieron a un lado la Democracia Cristiana. Nos acompaña Godofredo Fajardo. Ya han sido convocados para el día de mañana. Buenas noches, Godofredo. Buenas noches, gran Eric Mejía. Y presidente, es un placer y un gran honor. Y presidente de la Democracia Cristiana, ¿verdad? ¿O ya lo despojaron? No, renunciamos hace 2 meses porque los estatutos de la Democracia Cristiana dicen que un diputado no puede presidir el Partido Demócrata Cristiano de Honduras. Mire que similar pasa en Chile. Aquí estamos compartiendo, hoy es un día domingo. En Chile, el presidente Antonio Kast renunció a su militancia partidaria. Ya lo había hecho un presidente anteriormente en Chile. Y eso es para no generar ningún sesgo en la administración pública. Dije yo, qué excelente eso. Qué excelente, pero aquí yo le apuesto que aquí tendría otro calificativo. Godofredo, convocados para el día de mañana lunes, ¿qué se le viene al Congreso Nacional esta próxima semana con estos 2 grandes temas? Mañana hemos sido convocados a partir de las 3 de la tarde, según convocatoria que giró el presidente del Congreso Nacional, el joven Tommy Zambrano. 2 temas específicos. Empezar la discusión del presupuesto general de la República y 2, conformar la comisión que va a hacer los llamados para cubrir las vacantes dejadas en el Consejo Nacional Electoral y en el Tribunal de Justicia Electoral, tanto a nivel de propietarios como a nivel de suplentes. Esos son los 2 grandes retos y los 2 desafíos que están para esta semana, que esperemos pues que todo se haga en legal y debida forma. Y creo que hay un ambiente positivo en el Congreso de la República para aprobar el presupuesto anual de la República lo más pronto posible, esta misma semana, y empezar ya a darle forma con la comisión multipartidaria que exige la ley
del Consejo Nacional Electoral para empezar ya a recibir currículum, hojas de vida y luego hacer un llamamiento para, si es necesario, hacer audiencias públicas. Nos imaginamos que en esa comisión multipartidaria estará usted, porque solamente hay 5 partidos representados en el Congreso. Tenemos que estar los 5 partidos políticos que estamos representados en el Congreso de la República. Va a estar gente de Libre, Nacional, Liberal, del Pino y de su servidor también. ¿Y qué se maneja ya en esa comisión? Bueno, hay 2 visiones ahí. Que si realmente le vamos a apostar a organismos técnicos o vamos a seguir en lo mismo, que los partidos políticos pues buscan ahí el consenso y la maniobra para tener representantes de confianza de los partidos políticos. Entonces eligen un representante, digamos en este caso van a tener que elegir una persona que sustituya lo de Libre y suplencias de los 5 partidos políticos que estamos representados en el Congreso Nacional. Eso es por lo menos en teoría y ese es el ambiente que ahí se percibe, porque se ha dicho que no se le va a respetar a Libre su representante, pero a lo interno del Congreso sí parece que se le quiere respetar la posibilidad o el derecho, por así decirlo, de que Libre proponga el sustituto tanto de Marlon Ochoa como de Mario Morazán. Por lo menos ese es el ambiente, no se ha escuchado de que no. Incluso las suplencias que se las quieren también darle la oportunidad al partido Pino y a la ADC, pero ahí sí entra también Libre y Nacional. ¿En las suplencias? En las suplencias, sí. Bueno, pero ya se menciona por lo menos que sí, habría oportunidad para el Pino y la ADC. Aunque usted decía en la introducción del programa que la ley electoral no dice que tiene que ser de determinado partido político. Si usted me pregunta a mí, para Godofredo Fajardo, lo más correcto, tratándose de un órgano eminentemente técnico y que es donde la ciudadanía quiere mucha responsabilidad en el Consejo Nacional Electoral, gente imparcial, gente objetiva, gente que esté pensando en el país, en fortalecer la democracia, en transparentar los procesos electorales primarios, internos y generales. Yo sí soy del criterio de que debería de estar, por razones de confiabilidad y de credibilidad, en manos de la sociedad civil, de iglesias, de buenos profesionales, de gente técnica, de gente de trayectoria y de buena reputación, gente que le dé al proceso electoral total confianza, que la gente diga, pucha, se respeta mi voto en una elección. Y eso está visto que ya no lo consiguen pues los partidos que han estado ahí representados, y por eso habría que ponerse a pensar que debemos ver cómo se integra, y de hecho una de las reformas electorales es ampliar en el Consejo Nacional Electoral a los que ya están ahí representados, Nacional, Liberal y Libre, por lo menos en la teoría, que se agreguen otros 2 representantes provenientes de sociedad civil, sean iglesias o profesionales u otras personas. Bueno, pero eso sería por lo menos lo ideal. Pero yo le digo, con el respeto que se merecen los diputados, pero esa no es la aspiración del pueblo. Hay un gran sector de la población que demanda una segunda vuelta electoral, ese tema de la ciudadanización de las mesas electorales, pero yo no creo que un gran sector de la población quiera ver más burocracia ahí, porque lo que dijo el abogado Mario Morazán fue una desfachatez, que ganaban 190,000 empiras, incluso yo creo que gana más que el presidente de la República. Gana más que el presidente de la República. Por ejemplo, lo que gana el presidente del Banco Central es algo vulgar para mí. Insultante. Bueno. ¿Y el de Banprovi? ¿Cuánto gana usted, Ego? No, también el diputado. ¿Cuánto gana usted? Y nosotros estamos en la línea de hacer una ley de reducción de salarios a los altos funcionarios. ¿Cómo va a creer que el diputado va a estar ganando también ahí 120,000 empiras? ¿Eso gana usted? El del Banco Central, 300,000. El de Banprovi, 280,000. El propio fiscal del Estado está ganando casi 300,000 empiras. Los del Justicia Electoral, ya lo dijo el propio Mario Morazán. Y los extras. Casi 200,000 empiras. Y los extras. Más extras, más la secretaria, la oficina con aire acondicionado, alfombrada, coronelas blindadas, guardaespaldas y cuánta cosa. Tenemos que entrarle a una reducción
reducción, porque no se puede tener una clase política en medio de un pueblo pobre. Sí, vamos a hacer clase política rica. Sí, vamos a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, el abogado Disco Varías, hace más de una década, fue parte de un proceso. Yo le digo, yo ya estaba dentro del periodismo y yo tenía la aspiración de que usted se convirtiera en el fiscal general. Se había seguido todo el proceso bien ordenado, pero al final la mano del político. Pero también el abogado Disco Varías nos va a decir sobre la responsabilidad penal en la que posiblemente incurrieron los destituidos, uno fuera del país, otro dentro, y también para que los hechos no se repitan. Porque para mí lo que pasó en 2017 fue una desfachatez también. 15 días después se conoció el presidente de la República, lo que pasó ahorita también fue una desfachatez. De ambos lados se han equivocado, no solamente la izquierda, la derecha se ha equivocado muchas veces. Vamos a hacer una pausa comercial. Ya nos ha dicho el abogado Germán Leicelar que él sí aspira, pero que no ambiciona, y eso me parece muy bien, porque son palabras similares, pero con distinto concepto. Ya volvemos.